Bienvenidos a todos. Elige la palabra perdida es un tipo de pregunta en Moodle que permite al estudiante rellenar las palabras que faltan en un texto mediante menús desplegables. Estos ítems pueden agruparse por distractores relacionados a la palabra a buscar. Es un tipo de pregunta que puede usarse para evaluar la retención de conceptos y palabras específicas dentro de un texto. Bien, vamos a ver los pasos para hacer una pregunta de elige la palabra perdida. Lo primero que debemos hacer en nuestra aula virtual es dirigirnos al banco de preguntas. Y ya como lo hemos visto en nuestro tutorial de cuestionarios, lo importante es, y lo más recomendable es que tengamos categorías. Las categorías son una serie de carpetas que nos permiten organizar las preguntas en diferentes temas. Esto es muy útil a la hora que queramos hacer un examen de preguntas aleatorias, ya que las podemos seleccionar de esa categoría o carpeta. En este caso, voy a hacerlo sobre una categoría que denominé preguntas sobre García Márquez. El ejemplo que vamos a hacer es pues, sobre el escritor. Entonces, vamos a crear una pregunta nueva y nos despliega esta ventana donde están las diferentes preguntas de Moodle. Voy a escoger, elige la palabra perdida y como en los diferentes recursos y actividades siempre nos aparece una pequeña ayuda. Aquí nos muestra que las palabras que faltan en el texto de la pregunta se rellenan mediante los menús desplegables. Le damos a agregar y tenemos estos asteriscos rojos que como siempre ya lo sabemos es obligatorio. En el nombre de la pregunta yo siempre recomiendo generar un número secuencial para que nos queden organizadas, es decir, pues voy a usar en este caso 001 y voy a decirle una guía aquí en iniciales GM, o sea, de García Márquez, y voy a decirle que es inicio, para saber que vamos a usar un párrafo inicial. En el enunciado de la pregunta vamos a utilizar el texto pues, de la parte inicial de la novela Cien años de soledad, que pues ya todos conocemos. Simplemente lo que hago es señalar el texto, copiamos y pegamos en, en el espacio enunciado de la pregunta. Bien, ya tenemos el texto. Ahora vamos a reemplazar una serie de palabras con la serie opciones y grupo, como lo vamos a ver. Bien, entonces en este tipo de preguntas lo que vamos a hacer es a ocultar una serie de palabras que escogimos en este texto y vamos a reemplazarla por una serie de opciones que también pueden estar asociados a un grupo. Ya vamos a ver de qué se trata esto de los grupos. Entonces vamos a utilizar primero esta palabra que se llama años, de muchos años después. Vamos a usarla, simplemente la corto, la vamos a cortar y la ponemos en la opción 1, ¿cierto? Es la que deseamos que nos aparezca. Y aquí esta palabra la tenemos que reemplazar pues por un código, una clave que está referida al número 1. ¿Cómo la ponemos? Con los corchetes cuadrados, dobles, ¿no? 1, 2, pongo el número y 1, 2, cierro el corchete. Esto significa que aquí me va a aparecer o me debe aparecer la palabra años. Bien, con esta vamos a cambiar este nombre Aureliano. Entonces lo corto. Voy a ponerlo acá. Es la opción 2. Y aquí pongo la clave. Recuerden, corchete cuadrado doble, 2, corchete cuadrado para cerrar. Listo. Vamos aquí a cambiar esta tercera, vamos a hacerlo con 4 palabras. Voy a cambiar esta que dice hielo. Lo voy a poner como una opción 3. Y aquí ponemos la clave. Que es corchetes
cuadrados abiertos y cerramos. Listo. Y podemos hacer una cuarta palabra. Cambiamos aquí el mes simplemente. Entonces vamos a quitar este mes de marzo. Vamos a quitar marzo como una cuarta opción. Lo pongo acá. Y aquí debemos poner la clave. Entonces ponemos doble corchete, cuarto, y cerramos con doble corchete. Bien, con estas 4 opciones vamos a ver qué sucede en este tipo de pregunta. En algunos segundos vamos a ver los grupos. Entonces le damos guardar cambios. Aquí en nuestro banco de preguntas ya nos aparece pues, con el código que le pusimos y con la lupa para hacer una vista previa. Y podemos ver que aparece nuestro texto y una serie de menús desplegables en las palabras que estamos utilizando. Vemos que me aparecen en el orden, en este momento en el orden como está organizado el texto, porque no le puse la opción de barajar estas opciones. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues cerremos la vista previa, vamos a editar la pregunta acá y le ponemos aquí en este casilla, lo señalamos para que se va a barajar. Ahora sí vamos a guardar cambios, volvemos a dar vista previa y como pueden ver ya nos cambia las opciones en cada pregunta. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ya esto es cuando se enfrenta un estudiante a este tipo de pregunta. Entonces, elegir muchos, dijimos que eran años. Después, frente al pelotón de fusilamiento del coronel Aureliano, su padre lo llevó a conocer el hielo por el mes de marzo. Son las opciones. Recuerden que uno también puede hacer esta vista previa automáticamente para que rellene con las respuestas correctas. O pues podemos darle entregar y terminar. Pues nos sale aquí en verde que son las respuestas correctas, el texto final y acá pues todo el texto otra vez completo. Ya con esto sabemos que cómo funciona este tipo de pregunta. Ahora bien, yo quiero usar esta opción de grupos. ¿Para qué sirve? Veamos. Los grupos nos van a permitir generar una serie de distractores relacionados con la respuesta. Como vimos anteriormente, en los distractores pues están las otras palabras que están en nuestro texto, pero yo puedo hacerlo un poco más difícil cambiándolo con palabras relacionadas. Por ejemplo, vamos a cambiar esta de años o a tener como distractores unas palabras relacionadas con el tiempo. ¿Cómo es esto? Entonces, vamos a poner que una opción no sean años, sino días. Otra opción, pues va a ser, digamos, meses. Y otra opción, siglos. Listo. Vemos que estas 3 opciones están relacionadas con medidas de tiempo. Para lo que yo debo vincularlas a un grupo. Entonces aquí por defecto vemos que todo está en grupo 1. Entonces pues simplemente dejamos que para mi grupo de respuestas relacionadas con estos distractores para años van a ser al grupo 1. ¿Listo? Veámoslo con lo siguiente mejor. Entonces vamos a dar unas 3 opciones más para la palabra Aureliano, para el nombre Aureliano. ¿Qué debemos hacer? Como aquí en las opciones por defecto ya se nos acabaron, podemos con este botón adicionar otros 3. ¿Listo? Y como ven, me aparecen otros 3 espacios. Voy a reemplazar Aureliano por otros nombres relacionados. O sea, esto nos va a complicar al estudiante porque debe estar muy pendiente. Entonces vamos a poner obviamente nombres relacionados pues con la novela de García Márquez. Entonces ponemos José Arcadio, podemos poner Rodrigo y pongamos un tercero, coloquemos a Aureliano Babilonia.
¿Listo? Todos personajes de 100 años de soledad. Entonces, dado que este está relacionado a la opción 2, podemos vincularlo al grupo 2. Entonces vamos a decir que Aureliano va a tener una serie de distractores relacionados con el grupo 2. Le pongo 2 acá, 2 a José Arcadio, 2 a Rodrigo y 2 a Aureliano Babilonia. ¿Listo? Hagámoslo con los siguientes. Entonces, otras 3 opciones. Vamos a usar un distractor relacionado con hielo. Entonces, podemos poner un fuego como un opuesto. Vamos a poner agua y pongamos uno nieve, ¿cierto? Entonces, como esto está relacionado hacia mi opción 3, voy a darle a hielo el grupo 3. Y a estas 3 opciones, grupo 3, grupo 3, grupo 3. Muy bien. Vamos a hacer uno más para el mes de marzo. Entonces, otras 3 opciones. Y aquí fácil vamos a cambiarlo por meses. Entonces coloquemos uno mayo, coloquemos junio y coloquemos octubre. Entonces son distractores relacionados. Y como este está en nuestra cuarta opción, en la opción 4, entonces a marzo le decimos que es un grupo de 4, un grupo 4, perdón, y aquí lo cambiamos a grupo 4 y grupo 4. Bien, entonces lo que hemos hecho es generar unos grupos de palabras relacionadas para esas respuestas. Vamos a ver qué sucede esta vez. Entonces guardamos cambios. Vamos a nuestra vista previa nuevamente. Y aquí pues ya nos va a cambiar. Listo. Entonces, ¿cómo podemos ver? Vemos que aquí ahora los distractores no son las otras palabras, sino unas relacionadas a las medidas de tiempo. Entonces ya no son años, siglos, meses, días. Entonces digamos que meses, por decir algo. Los nombres de un protagonista. Entonces Rodrigo, Aureliano Babilonia, José Arcadio, Aureliano. Digamos que creo que es José Arcadio. Vamos a ponerlas mal. A conocer el hielo. Y aquí podemos poner otra palabra. Si yo le doy entregar y terminar, obviamente pues me sale que me he equivocado en algunas opciones. Y aquí está el texto como es. Bueno, cierro la vista previa y de esta manera podemos crear un tipo de pregunta muy interesante que se llama elige la palabra perdida. Si tienen alguna pregunta sobre este tutorial pueden escribirnos a virtual@conradlorenz.edu.co. Muchas gracias por su atención.